Hola, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 50 y el título de nuestro devocional es El culto verdadero. El culto verdadero. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para tener nuestro tiempo devocional. En esta ocasión es el Salmo número 50. Dice la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del Seol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. De Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocarán a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y pagas tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Bien, estamos en este devocional número 50 y vemos ahora que Dios juzgará al mundo. Este salmo es un salmo de sabiduría. Es uno de los salmos que contrasta las distinciones del justo y del malo a los ojos de Dios. En el pensamiento bíblico, la verdadera sabiduría se basa en el temor de Dios y es una respuesta apropiada a la sobrecogedora naturaleza de Dios. En este salmo se retrata a Dios como el gran juez, y este salmo también expresa aquello que es el corazón del mensaje de los profetas. Lo que Dios quiere no es el sacrificio vacío, sino un corazón que le alabe y le obedezca. Este salmo recuerda también a las profecías de Oseas y de Isaías, y forma parte de estos salmos que tienen la denuncia profética. Incluye reprensiones de Dios al pueblo por haber sido infiel al pacto, y muestra las características básicas de la verdadera adoración a Dios. Este salmo organiza sus temas en forma de juicio e incluye en el desarrollo de sus ideas al juez, a los oyentes, los testigos, el acusado y la acusación. El propósito del autor es poner claramente de manifiesto que Dios es el juez de la tierra y particularmente de su pueblo. En este salmo, la naturaleza profética del poema se pone claramente en evidencia al descubrir que algunas porciones mayores se presentan como palabras divinas que posiblemente algún profeta articulaba.
Y aunque es difícil precisar en qué momento de las celebraciones se usaban estos salmos, se hace referencia a Sión, como hemos dicho, a Jerusalén. Y es aquí donde se pone énfasis a los nombres que se establecen para Dios. Elohim, que significa Dios de dioses, y Elión, que significa el Altísimo. Identifica entonces a este salmo como uno de los que se usaban posiblemente en la fiesta de tabernáculos, y que el autor debía haber sido un profeta de culto que se convirtió en el portavoz de grupos populares que seguían marginados y oprimidos. Al fin, el salmo revela tres aspectos básicos: la apertura del juicio, el significado verdadero de los sacrificios y el significado verdadero de la ley. En los primeros 6 versículos vemos que el salmo comienza con un himno, de los cuales los nombres del Señor juegan un papel importante: Dios de dioses, Jehová nuestro Dios, Dios juez. Y el comienzo del poema pone de manifiesto la forma en que este Señor, que es juez, se relaciona con la antigua ciudad de Jerusalén, que alude a esta imagen de Éxodo y recuerda el pacto del pueblo en Sinaí. La expresión Dios de dioses es una forma que expresa en grado superlativo la condición de Dios, ¿sí? No se utiliza esta frase para afirmar o para negar la existencia de otras divinidades, sino que pone de manifiesto las características de Dios. Él es Dios de dioses, el supremo de lo más supremo. En la apertura, este título va junto con el proceso legal que establece junto a testigos. En primer lugar, el testigo es la propia ciudad, ¿sí? En este caso Jerusalén, que es la morada divina, a toda la tierra donde nace el sol hasta donde se pone. También se le llama a los cielos y a la tierra para aludir el pacto de Sinaí. Finalmente se requiere la presencia de los santos de Dios, los que conocieron los pactos con sacrificios. Es una referencia de que estos serían juzgados de igual forma. En este entorno legal se afirma claramente que los cielos declaran la justicia divina, pues el Señor es juez, y el lenguaje evoca las revelaciones divinas en el Sinaí, donde se estableció la alianza y el pacto de Dios con su pueblo y donde se recibió la ley. De esta forma, el lenguaje también se asocia con el amanecer, cuando los rayos del sol irrumpen en la tierra y pueden hacer recordar la revelación que hubo en el monte Sinaí. La función de los cielos y la tierra en el Salmo se puede aclarar al pensar los temas y la estructura del cántico de Moisés encontrado en Deuteronomio 32. En las celebraciones litúrgicas regulares de los israelitas, los cielos y la tierra se ponían de testigos silentes del pacto que se había llevado a efecto entre el Señor y el pueblo de Israel. Las imágenes del fuego consumidor y las tempestades poderosas en muchas ocasiones se relacionan con la Biblia, con revelaciones especiales, con revelaciones extraordinarias de Dios en medio de la humanidad. Con esas imágenes, el poeta evoca a la teología o a la enseñanza que se realizó mediante el pacto y alude a la fidelidad que se reclama del pueblo. El salmista hace una convocación solemne para presenciar el juicio del pueblo de Dios. El poeta llama a los diversos sectores a ser parte del proceso legal contra la comunidad que selló un pacto de fidelidad al Señor, y Dios mismo será quien juzgue por sus acciones. En las siguientes 2 secciones, del versículo 7 al 15, se presentan una serie de acusaciones contra el pueblo que se extienden hasta el versículo 23. Es el Señor mismo quien levanta a testificar contra su pueblo. El Dios del pacto se dispone a presentar las acusaciones sobre aquel pueblo que Él tuvo especial cariño y sobre todo especial cuidado.
Se subraya la urgencia del proceso legal con las palabras oye y escucha en el versículo 7, y se revela el conocimiento pleno de las acusaciones, pues el juez interpela a los acusados como pueblo mío, Dios tuyo, testificaré contra ti en el versículo 7. La primera serie de acusaciones de Dios muestran su profundo descontento. Ese sentimiento divino no se fundamenta en los sacrificios propiamente dichos, ni en las celebraciones culticas en el templo. Los sacrificios, los holocaustos, los becerros, los machos cabríos, son símbolos de la fe del pueblo que tienen importancia religiosa y pueden formar parte de las ceremonias litúrgicas que se llevaban a efecto de forma adecuada. La preocupación del Dios del pacto no se relaciona con las dinámicas externas de las celebraciones, sino con las implicaciones internas, éticas, personales y emocionales. El poeta está seriamente preocupado con los sacrificios de alabanza, con el pagar los votos al Altísimo y con invocarle en el día de la angustia. La crítica del poeta, que se ha convertido aquí en la voz de los que no tienen voz, se relaciona con el corazón mismo de la experiencia religiosa. Dios no tiene necesidad de todo el sistema de sacrificios, ni el Señor no está cautivo en las ceremonias religiosas. La expresión que se usa aquí de sacrificios de alabanzas o de acción de gracias es de difícil comprensión. En primer lugar, puede referirse a las ofrendas de acciones de gracias que se llevaban a cabo en el altar de manera común o compartida, o incluso puede aludir a algún himno de gratitud y alabanza que se entonaba a Dios. El punto que desea afirmar el salmista es que Dios no se come lo que se presenta en los sacrificios, pero esos sacrificios pueden ser buenos vehículos de la comunicación de un sentimiento religioso noble y grato. Pagar los votos al Altísimo se relaciona pues con las ideas de fidelidad, lealtad y responsabilidad. Y la referencia a invocar al Señor en el día de la angustia pone de manifiesto la importancia de confiar y esperar en la intervención divina en el momento oportuno. El resultado de esa actitud de alabanza, lealtad y confianza es la liberación humana y la honra divina, como resultado de la liberación que ha recibido el ser humano. Honra al Señor. En esta segunda parte de acusaciones, del versículo 16 al 23, se ven estas acusaciones, pero en esta oportunidad las críticas son mucho más específicas. Los reproches se vuelven más intensos, las acusaciones son más concretas. Dios está muy indignado y revela de forma clara por qué presenta este pleito legal contra su pueblo. Las relaciones sociales del pueblo se han corrompido, las manifestaciones de solidaridad se han esfumado y el respeto a la familia se ha perdido. Dios mismo se dirige a la persona malvada para acusarles de una serie extensa de acciones impropias e inadecuadas: hipocresía respecto a las leyes e incumplimiento del pacto, rechazo a la corrección y desobediencia, robos y adulterios, mentiras y calumnias. No se cumplen los mandamientos, particularmente aquellos que están relacionados con el prójimo. Los que organizan la sociedad están violando las leyes de propiedad. Hay robos, se ha ofendido la integridad familiar y matrimonial, hay adulterios y se han roto con el fundamento de la fraternidad, calumnias y falsos testimonios. La crítica divina no se relaciona con las dinámicas y mecánicas de los sacrificios, sino con el cumplimiento de las leyes que ponen de manifiesto unas relaciones interpersonales justas. La palabra final del Salmo es de una amonestación intensa que puede
mostrarnos a nosotros un deseo de conversión y arrepentimiento. Para la gente que se olvida de Dios, que es una referencia a las personas descritas como malvadas en la sección anterior, le aguardan la destrucción divina, fulminante y final. Sin embargo, a las personas que ofrecen sacrificios de alabanzas al Señor, que es la forma poética de referirse a la lealtad y fidelidad al pacto, recibirán la salvación que proviene del Señor. La respuesta del creyente a esta enseñanza debe relacionarse con el testimonio de los profetas. Este salmo es una respuesta profética a las dinámicas religiosas que divorcian la experiencia religiosa en el culto de sus manifestaciones concretas en la comunidad. La crítica profética del salmo no es necesariamente al sistema de sacrificios, sino a la actitud impropia de separar las actividades religiosas de sus consecuencias morales. La experiencia religiosa saludable es la que participa de los símbolos de la fe y afirma las aplicaciones éticas que se desprenden de sus enseñanzas. Para que el culto tenga pertinencia y significación adecuada, debe celebrar la afirmación de la justicia y los valores de la fe en los diversos órdenes de la vida. De otro modo, se convierte en una serie de ritos que carecen de repercusiones reales en la vida de la gente que adora. Así, vemos que Jesús asumió la enseñanza de este salmo y la aplicó a su ministerio, pues su actividad misionera estuvo íntimamente relacionada con la implantación de la justicia. Rechazó públicamente la actitud injusta y opresora de los cambistas del templo y respondió a las necesidades de las personas que por diversos motivos experimentaban marginación en la sociedad palestina del siglo I. Es este salmo que habla acerca de la de la adoración a Dios por parte del hombre y de las obligaciones hacia el prójimo. No pueden estar separados la adoración a Dios y las obligaciones que yo tengo para con mi prójimo. Estos son los dos elementos fundamentales en las tablas del pacto que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. No se pueden declarar como separadas. Estas dos secciones se encuentran en el Decálogo, los 10 mandamientos. Y vemos aquí que en la corte celestial se examina a su pueblo y se declaró que él tiene 2 querellas contra el pueblo: el ritualismo en la adoración y la hipocresía en su manera de vivir. Hacían énfasis en los rituales de adoración, pero su manera de vivir estaba muy distante del verdadero corazón que Dios desea para su pueblo. Para agradar a Dios es necesario ofrecer sacrificios de alabanza que provengan de un corazón obediente y lleno de fe. Dios se presenta para juzgar y la acusación de Dios es contra el ritualismo. Israel debía ofrecer sus sacrificios de alabanza y acción de gracias acompañados de una confianza genuina en el Señor. La solución a este ritualismo es adorar a Dios con una fe sincera. Dice el salmista: paga tus votos al Altísimo como una expresión de gratitud. Ofrece a Dios tu gratitud de corazón. Trae gratitud y alabanza. Reconoce y agradece. Tal ofrenda no puede ser presentada a menos que el ofrendante experimente las obras de Dios hechas a su favor. Si se siente angustia e invoca al Señor, ciertamente Dios contestará. Como resultado, el creyente debe adorar al Señor con una expresión espontánea de agradecimiento por sus bendiciones. Si el pueblo adorara así, disfrutaría de los beneficios divinos, pero nunca debe hacerlo en forma vacía y ritualista.
hay una acusación de Dios contra la hipocresía. El salmista escoge ciertos elementos para ilustrar esa maldad. Dice que aparentaban ser justos y por el otro lado toleraban y participaban en robos. Participaban en adulterios y en infamia. Les advirtió que no confundiera la paciencia de Dios con su aprobación. El silencio de parte de Dios no significaba que esté de acuerdo con sus acciones. Por el contrario, Dios lo reprendería directamente. Y el salmista da instrucciones a estos hipócritas para que consideraran sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. Una vez más les invita a ofrecer sacrificios de alabanza. Y esta sabemos que solamente puede provenir de corazones que estén bien con Dios. De esta manera, el salmista acusa al pueblo de Dios por su formalismo e hipocresía en la adoración. El consejo de Jesús de adorar en espíritu y verdad incluye los correctivos adecuados para tales errores. Es pues en este Salmo 50 que no debemos pensar en esta escena del juzgado como si fuera algún juicio oscuro que tomó lugar mucho antes de la historia de Israel. En lugar de esto es la evaluación continua de Dios acerca de sus santos en todo el mundo, en todo el tiempo. Son errores que se pueden cometer en cualquier momento, ¿sí? Pueden ser errores en los cuales nosotros podamos caer en cualquier instante. Dios aclara al principio que Israel no había fallado en traer sacrificios. Ellos habían sido fieles en traer los holocaustos. Pero el problema era que ellos pensaban que cumplir con estos ritos descargaba todas sus obligaciones hacia Dios. Habían sido como hijas que tratan a su madre con indiferencia todo el año y luego en su cumpleaños le regalan bombones de chocolate. O como hijos que nunca dicen a su padre gracias por todo lo que hace por ellos, sino que son más bien quejosos y resienten su autoridad. Pero luego, en el día del padre, le regalan una corbata. Así Jehová protesta contra su pueblo, que se habían llenado de satisfacción al llevar sus holocaustos, pero a él le habían tratado con negligencia fría. En cuanto a los detalles, en los holocaustos el pueblo había sido meticuloso, pero en lo tocante a la relación personal y cálida con el Señor mismo, había sido gravemente errónea. El Salmo es una reprensión severa de aquel que está contento con rendir una mera obediencia externa, cumpliendo con las exigencias, cumpliendo con los estatutos, pero que retiene de él el amor y el homenaje que debe elevar a Dios. Las acciones de gracias significan a Dios alabanza. Ningún regalo puede ocupar el lugar de la gratitud y el aprecio, que son cosas que nos motivan a alabar. Con demasiada frecuencia somos como miembros de una familia que no apreciamos a nuestra madre hasta que muere, y entonces intentan expiar sus pecados de ingratitud e negligencia con el hecho de vestir su cuerpo con un vestido de la mejor marca. No seamos de esa forma. No actuemos en esa condición. El Salmo termina con esta advertencia y una promesa. La advertencia es a aquellos que se olvidan de Dios y viven como si Él no importara. Si no se arrepienten, Dios se lanzará sobre ellos cual león y les destruirá por completo.
pero aquellos que se acercan a Él con sacrificio de alabanza le glorificarán. Todo aquel que anda en este camino de la obediencia experimentará la maravillosa salvación. La maravillosa salvación de Dios en tiempos de peligro. ¿Sí? Vemos aquí algunas de las características de Dios. Habla, siempre está hablando. Dios siempre se está comunicando. Dios siempre resplandece en la perfección de su hermosura. Dios siempre es justo con un fuego consumidor. Hay 3 cosas que Dios requiere en el momento de la adoración: un corazón agradecido, una voluntad obediente y un espíritu de oración. Y hay 3 características que vemos o que podemos observar en el hombre malo. Odia la disciplina, se vive con indisciplina en su corazón, admira el mal y tiene una lengua incontrolada. La alabanza es el camino hacia el éxito asegurado, a culminar el propósito y la tarea que Dios ha establecido para nosotros. Todo este capítulo habla del poder, la majestad y la gloria divina, y se resume en estos versículos la aplicación que se hace tanto para el pueblo de Israel como para nosotros en este tiempo. Si dejamos a Dios fuera de nuestras vidas y vivimos en rebelión, nos espera la destrucción. En contraste, se nos presenta el sencillo camino hacia el éxito: alabar y glorificar a Dios. La alabanza se dirige hacia Dios, pero en su sabiduría nosotros somos los beneficiarios y recibimos poder para ordenar nuestra conducta. Por lo tanto, adoptamos un estilo de vida obediente a Dios, y como resultado recibimos una revelación, es decir, entendimiento, conocimiento profundo sobre la salvación divina. Nuestra alabanza se convierte en un vehículo para que Dios llegue a nosotros y nos ayude. Este salmo comienza como si Dios al fin estuviera listo para juzgar a los malvados de la tierra, pero de repente leemos que la gran furia de Dios se dirige sobre su propio pueblo. El juicio de Dios debe comenzar con los suyos. La naturaleza moral perfecta de Dios demanda el juicio del pecado con la muerte. Una persona podía ofrecer un animal a Dios como un sustituto de sí mismo, simbolizando así su fe en la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, el pueblo ofrecía sus sacrificios y se olvidaba del significado. El propio acto del sacrificio mostraba que alguna vez estuvieron de acuerdo en seguir a Dios con todo el corazón, pero ahora sus corazones ya no estaban allí. Nosotros podemos caer en este mismo patrón cuando participamos en actividades religiosas o asistimos a la iglesia por hábito o por conformismo y no por obediencia y amor sincero. Dios quiere justicia y no rituales vacíos. Algunas personas recitan sin reflexión las leyes de Dios, pero están llenas de engaño y maldad. Reclaman las promesas de Dios, pero se niegan a obedecer sus leyes. Esto es pecado y Dios juzga por ello. También nosotros nos volvemos hipócritas cuando no vivimos conforme a lo que decimos ser. Permitir que esto suceda muestra que no somos verdaderos seguidores de Dios. En ocasiones pareciera que Dios guarda silencio. Este silencio no significa que pasa por alto el pecado o es indiferente ante él. En realidad retarda el castigo merecido, dando tiempo para que la gente se arrepienta. Dios no se agrada de la muerte del impío y quiere que vuelva de su mal. Pero este silencio no es para siempre. Llegará el momento de castigo, llegará el momento de juicio. Así que estemos
Nosotros atentos a cada una de nuestras acciones y atentos a cada una de las llamadas de atención que nos hace Dios, porque Dios juzgará al mundo y Dios también juzgará a sus santos. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día.